Bien, bienvenidos a otro video más. Esta va a ser una traducción en español de un video que ya había subido. Ah, Esta fue una predicación en Salinas, California, en diciembre 4 de 2022, perdón. Y ahora precisamente voy a hablar de lo mismo que hablé ese tiempo en inglés en Salinas, California. Estaba hablando de las tres dispensaciones en el mundo. Dispensaciones son lapsos de tiempo que Dios hizo algo en cada ese lapso de tiempo. Y para mí hay tres dispensaciones. Para otros teólogos dicen que son 5, que 7. Para mí solo existen 3. Y les voy a decir en dónde están todas estas dispensaciones. Primeramente es la dispensación de la conciencia, de la cual apóstol Pablo habla. La dispensación de la conciencia cubre desde la creación del hombre, desde la creación del mundo, hasta el monte Sinaí, que es donde se da la ley de los 10 mandamientos. Esa es la dispensación de la conciencia. Aún no conociendo a Dios, sabían que Dios existía porque veían el sol salir y la luna y las estrellas y todo el firmamento. Y también los árboles y todos los árboles frutales, etc. Entonces, las personas creían que existía alguien más grande que nosotros. Esa es la dispensación de la conciencia. Del monte Sinaí, donde se da la ley a Moisés, los 10 mandamientos, hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la dispensación de la ley. No fornicarás, no hurtarás, no matarás, todos los 10 mandamientos. Vivieron las personas de acuerdo a la ley mosaica, a la ley que se dio en el monte Sinaí. Y de la ley, después de la ley, hasta nuestros días, es la dispensación de la gracia. Después de la resurrección de nuestro Señor, ahí está el principio de la gracia. La resurrección de nuestro Señor, ustedes saben, del sacrificio, la muerte y resurrección de nuestro Señor. Apóstol Pablo habla que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero gracias que Dios lo levantó de los muertos. Esa es la dispensación de la gracia. Es el mejor tiempo en que vivimos. Que nuestros pecados solo son perdonados por confiar en Jesús y en su sacrificio último que hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, a pesar de que el hombre cayó en pecado, Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero Dios restableció eso con el segundo Adán, a quien le llamamos a Jesucristo el segundo Adán. Él restableció todo lo que Adán había perdido. Es la caída del hombre y la primera promesa de Dios de restaurar todo lo que él perdió. Y está en Génesis. Voy a hablar sobre la palabra de Dios y voy a leer una parte de esto. En Génesis 3:15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. ¿De qué está hablando? Está hablando de Jesús, de que va a nacer de una virgen, de la Virgen María. Él restableció todo, y Dios da la promesa de que no nos íbamos a quedar así con este pecado original, sino que Él la perdona por medio de la aceptación de su Hijo amado Jesucristo. Todos los profetas anteriores hablaron de esta venida de Jesús. Moisés habló de él, David, Isaías, Daniel, los profetas mayores, los profetas menores, profetizaron sobre la venida del Mesías. Y todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntan a Jesucristo.
Todo eso es un simbolismo de lo que iba a venir en el futuro. Déjeme decirle un poquito lo que pasaba en este tiempo cuando se hacían los sacrificios de expiación por el pecado. Se mataba a la víctima, ya sea el cordero o lo que haya sido, un cordero sin mancha. Se ponía la mano sobre el cordero, se matara el cordero, el borreguito, y se sacaba fuera de la ciudad o fuera del pueblo para que no contaminara, porque llevaba el pecado de la persona aquella. Todo eso apunta a Jesucristo. Y luego también lo que hacía el sacerdote en ese tiempo. Ustedes si recuerdan que estaba separado el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solo tenía que entrar el sumo sacerdote una vez al año con sangre de la víctima, del cordero o del toro cabrío, lo que iban a inmolar, y entraba y rociaba al pueblo con la sangre y se rociaba él mismo y entraba al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la arca de la alianza o la arca del convenio, donde estaba el maná, la ara de Aarón, la vara de Aarón, y no recuerdo qué otra cosa, pero eran 3 cosas. Cuando entraba el sacerdote, ahí estaba la presencia de Dios, en the Ark of the Covenant, en la arca del convenio. Y si el sacerdote, fíjese lo que voy a decir, si el sacerdote tenía pecado en él, había pecado en él, allí en el lugar santísimo moría. Por eso tenía una cuerda amarrada a su cintura y una cuerda larga que llegaba hasta el lugar santo donde estaban las personas, porque si moría dentro del lugar santísimo tenían que jalarlo. Ya muerto tenían que jalarlo, nadie podía entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Todo esto que les estoy hablando es simbólico de la venida de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera el Espíritu Santo está haciendo algo ahora. Posiblemente porque me estás oyendo, me estás escuchando, y este mensaje posiblemente no lo habías oído anteriormente. Entonces, abre tu corazón hoy, esta mañana, y si Dios va a hacer algo en tu vida, humíllate a Él. Acéptalo en tu corazón para que Él haga la obra en ti. Bueno, continuamos. Hablaba del sumo sacerdote. Y luego vienen los 400 años de silencio. Entonces no se mencionó ningún profeta, no hubo profecías, no hubo nada, no hubo oráculos divinos, no había absolutamente nada. Desde el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta el Nuevo Testamento, que empieza con los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hubo 400 años de silencio, no se sabía nada. Pero de repente, la gente vio las señales de la venida del Mesías. Y dice la palabra de Dios que Dios ocultó esto para nuestra gloria. El diablo sabía que iba a venir el Mesías, pero no sabía de dónde o cómo. Entonces estaba nervioso porque no sabía cómo iba a venir el Mesías. De repente, los pastores, el ángel del Señor se les aparece a los pastores, a la gente más humilde, y luego a los sabios que vinieron con los regalos. Y estos sabios vinieron a los Reyes Magos, que les decimos nosotros, que se celebra en diciembre 6, de acuerdo a la Iglesia Católica. El rey Herodes, vinieron con el rey Herodes y dijeron dónde ha nacido el rey de los judíos, porque vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Y luego el rey Herodes les dice, cuando lo vean, tráiganme noticias para ir yo también a adorarlo, pero era pura mentira. Solamente lo que quería era eliminarlo, lo que quería era matarlo, porque se decía que era el rey. Entonces él quería ser solo el único rey. Y luego
la palabra de Dios menciona que Herodes, a los magos se les advirtió que no se fueran por el mismo camino y se fueron por otro camino, no le dijeron nada a Herodes. Entonces Herodes, enojado, manda matar a los niños de 2 años y menores de 2 años, de entre 2 años hacia abajo, para destruir a Jesús. Y esto lo voy a leer así tantito para que me pueda entender mejor lo que estoy diciendo. Esto habla el profeta. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Rama, grande lamentación lloró y gemió. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Esto es la profecía de Jeremías, que cuando Herodes mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Para qué? Para eliminar a Jesucristo, para destruirlo. Pero no pudo, porque Dios lo ocultó todo esto. Y luego ya viene Jesús. Lo vemos por primera vez bautizado en el río Jordán por Juan Bautista. Empieza su ministerio a los 30 años, 30 y medio años, a los 30 años, comienza su ministerio, es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y luego el diablo lo toma y lo lleva al monte de la tentación, que ustedes ya saben que lo tentó allí, que le dijo que convirtiera esas, si era el Hijo de Dios, que convirtiera esas piedras en pan. Y él le contestaba con la palabra de Dios, porque el demonio, el diablo, sabe perfectamente la palabra, más que tú y yo. Por eso es necesario aprenderla. No memorizarla completamente, pero de alguna manera memorizar ciertos versículos o capítulos y tenerlo en el corazón y en la mente, porque va a llegar un momento en que van a confiscar todas las Biblias. La palabra de Dios ya no va a existir escrita, pero no te la pueden quitar de aquí ni de aquí, porque está en el corazón y está en la mente. Es bautizado en el río Jordán, va a la montaña de la tentación, viene en el poder del Espíritu, baja de la montaña y predica por 3 años, 3 años y medio, sanando todo tipo de enfermedades. Y hace milagros. Y él mismo declara que es el Hijo de Dios. Eso no lo oculta. Es Dios encarnado en la persona de Jesucristo, como dice San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, y la palabra tomó carne y habitó entre vosotros. Eso habla de Jesús. Luego viene el sacrificio. Fue acusado de blasfemia y de sedición contra la autoridad y blasfemando contra Dios porque decía que era el Hijo de Dios, y el que había visto a Jesús ve al Padre también. Pero no mentía. No hay mentira, no hay pecado en él. Fue sin pecado completamente. En su juicio se ignoraron y violaron las leyes del Antiguo Testamento. Fue juzgado muy temprano por la mañana. Pusieron falsos testigos. Recibió más de 40 azotes. De acuerdo a la ley, tiene que recibir solo 40 azotes. Pero recuerden de algo. De acuerdo a la ley, serían 40 azotes. Apóstol Pablo recibió 39, porque dice 40 menos 1. Pero recuerden que estos azotes los recibió de soldados romanos, paganos, que no conocen la ley mosaica. Los inventores de los gladiadores, si ustedes se acuerdan, aquellas batallas que eran a muerte, eran crueles completamente, los romanos, y fue azotado por soldados romanos. Quiero hacer una pausa para decir esto. Jesús
porque posiblemente parezca controversial para ti que me estás oyendo. En Jesús es completamente Dios, completamente hombre. Eso se declaró en el Concilio de Nicea. 100% Dios, 100% hombre. Pero en la cruz pasa algo diferente. Decía yo, él es en la cruz, si ustedes se recuerdan, en Getsemaní, que sudaba hasta sangre. Cuando estaba en la cruz del Calvario, era completamente humano. Apóstol Pablo dice, se despojó de todo lo divino para venir a sufrir como humano. ¿Por qué? Porque quería sufrir el sacrificio de la cruz por ti y por mí. Porque recuerda una cosa, la divinidad no muere, Dios no muere, y Él tuvo que morir. Quiere decir que era completamente humano en la cruz, porque Dios no muere. Si hubiera tenido la divinidad, no hubiera muerto. Eso es cosa que posiblemente a unos teólogos no le parezca lo que estoy diciendo, pero es una realidad y lo confirmo con la palabra de Dios, porque el apóstol Pablo dice, he emptied himself, se vació completamente de su divinidad para morir por nosotros. Y les voy a traer 3 señales muy importantes que sucedieron cuando él murió. Hubo 3 cosas. El terremoto, que hizo que los sepulcros se abrieran y salieran las personas, y muchas personas vieron a los muertos resucitados. Eso es signo del poder de Dios. Hubo tinieblas. Eso es signo del pecado. Oscuridad, tinieblas. Y una cosa más importante de todas, se rompió la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y hubo un acceso al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenemos acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Él mismo lo dijo. Podemos entrar hasta el lugar santísimo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesús. Si ustedes se recuerdan muy bien, ya cuando iba a expirar, ya cuando iba a morir, dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hubo ningún abandono desde que estuvo su ministerio. Nunca hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Pero en ese momento hubo separación del Padre y del Hijo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era como pecador en la cruz. Porque estaba tomando todo el pecado de todo el mundo. El que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. La palabra de Dios es muy clara. Entonces Dios no puede ver el pecado. Y cuando estaba viendo a Jesús ahí muriendo, se separó de él, porque Dios es santo. No puede ver el pecado. Y por eso Jesús dice lo que dice. Eli, Eli, lama sabachthani, ¿por qué me has abandonado? Porque murió como si hubiese sido pecador el que no conoció pecado. Y luego, ya vemos la más precioso de todo. Y discúlpeme que esté con lágrimas, pero es la palabra de Dios.
La palabra de Dios redarguye en el corazón. La palabra de Dios te cambia completamente. Y es lo que hace en todo ser humano. Y luego ya vemos la resurrección de nuestro Señor. Es lo que yo digo, lo puedo comparar con Julio César. Cuando fue a la batalla, una de las batallas que tuvo, este gran gladiador, este guerrero, y dice, vini vidi vinci. Dice, vine, vi y vencí. Fue lo mismo que Jesús hizo. Vino, vio, hizo lo que tuvo que hacer en el mundo y al final murió y venció. Venció al diablo porque todo el mundo estaba bajo el poder del diablo. ¿Se acuerda que dice cuando dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra? Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso un pie en el infierno y el otro en la tumba. Mi hermano, mi hermana, no te vas a quedar en la tumba. Vas a estar allá con Él. Vamos a estar allá con Él. La salvación no depende de ti, la salvación depende de Él. Él es el que nos va a llevar. Él es el que nos está disciplinando. Él es el que nos está dando, nos está enseñando por medio de su palabra cómo vivir. Y ya vemos, después de su resurrección, no más dolor, no más sangre. Y dice, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y este poder lo delegó a su iglesia, que somos nosotros. Y luego ya vemos la explosión de la iglesia. Los que no creían que era el Hijo de Dios creyeron en eso. Y ya vemos en tiempo de Pentecostés, vemos la explosión de la iglesia, los milagros de los discípulos y de los creyentes, porque a todos nosotros se nos ha dado el mismo poder. Y luego vemos un nuevo lenguaje de adoración, las lenguas. Cómo se predicó el evangelio en las diferentes lenguas, de las lenguas conocidas en ese tiempo. Incontables los milagros que hicieron los apóstoles y los creyentes, y aún en este tiempo, nosotros que somos creyentes en Él, también tenemos ese poder por medio de Jesucristo, no por nosotros, porque nosotros no somos nada, pero Él es el poder, es lo que llevamos dentro de nosotros, es lo que debemos proclamar a todo el mundo, para que todo mundo sea salvo, para que todo mundo conozca de Jesucristo, para que todo mundo venga a Él. Dios te crió para ser feliz en esta tierra, y cuando mueres, que estés allá con Él, en el cielo. Es porque nos crió a todos nosotros. Muchas veces las personas dicen, es que Dios no contesta mis milagros, a lo mejor no existe, no contesta lo que yo le pido. Sí, sí existe. Y luego voy a traer otro video concerniente a la existencia de Dios, comprobaciones de la existencia de Dios. Mi amigos y amigas, hermanos, hermanas, es una gran bendición estar ahora en YouTube. Y te inculco que veas estos videos y que te suscribas al canal. A mi canal vas a ver otros videos también. Están en inglés y en español. Todo va a ser traducido. Lo que hablo en inglés lo voy a traducir al español. Que Dios te bendiga.